Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre cómo supo Kylo Ren de los Sith Wayfinders la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y único enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y también nos apoyarás a concretar todos los números del cómic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader, que está en proceso, el cual se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día desde Patreon, el Inquisidor Sith, el Andex, nos cuestiona por qué al hacerse fantasmas los Jedi perdían la ropa y otros no. Y esto es mucho más sencillo de lo que parece, Masters, ya que el hecho de que un Jedi se haga uno con la fuerza no siempre es consistente. Ya que, por ejemplo, efectivamente, Obi-Wan Kenobi dejó caer su manto Jedi cuando fue cortado por Vader al hacerse uno con la fuerza. Pero esto, claro, fue un truco narrativo que necesitaba introducirnos George Lucas para explicar en la Star Wars de 1977 que ese viejo mago monje que nadie conocía en ese momento de la historia, llamado Obi-Wan Kenobi, era verdaderamente poderoso y que podría, por lo tanto, en el futuro manifestarse ante Luke Skywalker en su X-Wing para ayudarlo como una voz a destruir la Estrella de la Muerte. Esto, claro, se contrapone a la muerte de Yoda cuando muere pacíficamente en Dagobah, ya que se hace uno con la fuerza con todo y sus ropajes. Es más, incluso pasa lo mismo con Leia en The Rise of Skywalker, que se desvanece con todo y sus ropas debajo de una manta. Pero incluso si vamos más allá, tenemos evidencia con otros fantasmas de la fuerza, como por ejemplo el propio Qui-Gon Jinn o hasta con Anakin Skywalker, que no se desvanecieron tras sus muertes, sino los dos fueron quemados. Y también los dos, después de un cierto tiempo, lograrían manifestarse como fantasmas. Esto nos demuestra que hay diferentes formas en que un fantasma puede integrarse a la fuerza al morir con o sin sus ropajes. Aunque, claro, siempre será mucho más climático y bonito visualmente en una película ver una clásica puesta de soles y que Luke Skywalker se desvanezca al mismo tiempo que sus ropajes caen para que vuelen con el viento, tal y como pasó en el episodio 8. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Alan71 desde aquí en YouTube, nos cuestiona sobre si se pueden clonar los cristales Kyber. Y en realidad, Masters, no hay evidencia alguna en el canon de que alguna vez se haya recreado un cristal Kyber, ya que antes en Legends estos eran sintéticos, entonces de cierta manera sí podrían ser recreados. Sin embargo, ahora en el canon, los Kyber son parte orgánica y parte inorgánica, compuesta de sus minerales que provienen de las minas de Kyberita. La cuestión, pues, es que el hecho que sean orgánicos les permite que puedan tener resonancia en la fuerza, y también, claro, al formar parte de un sable de luz, tener resonancia con sus portadores Jedi cuando eran cosechados o dentro de la misma espada. Por eso los Kyber ahora pueden ser tornados en diferentes colores, ya sea purificados o corrompidos por medio de la fuerza, como lo hemos visto ya en múltiples casos. Y netamente, esto nos dice que al ser orgánicos, si le aplicáramos la tecnología de clonación de los Kaminoanos, un Kyber sí podría ser clonado. Pero me parece que esto no serviría de mucho, porque al menos en el canon no hemos tenido evidencia alguna de que se pueda clonar el poder de la fuerza. De hecho, muchos lo intentaron en Legends sin éxito, aunque sí hubo muchos otros casos donde había clones que sí usaban la fuerza, como pasó por ejemplo con el clon oscuro de Luke Skywalker que creó Yoru Sebaot, o también otros clones diversos sensitivos a la fuerza. Así que me parece que con lo que sabemos, sí es posible que se pudiera clonar un Kyber, pero no creo que sea tan fácil como para que este pudiera tener resonancia en la fuerza. Eso sí, sería un gran logro de la ciencia, pero quizás en alguna historia futura en Star Wars pudiéramos ver este avance tecnológico, inclusive hasta de otra manera en The Mandalorian. Es así que el miembro del canal y maestro de los Sith, Lado Oscuro, nos cuestiona qué sería mejor, una serie o una película de Obi-Wan Kenobi. Y esto, claro, tiene toda la referencia con nuestro más reciente video de noticias sobre Obi-Wan, donde les expliqué ahí por qué ahora Lucasfilm estaría reconsiderando que el proyecto de la serie de Kenobi de nuevo fuera
ver una película, algo que aún está en el aire de acuerdo a diversas fuentes por si gustan revisarlo. El caso es, Masters, que creo que recibir cualquier contenido de Kenobi en una serie o una película sería absolutamente fantástico, pero por mi parte yo siempre me inclinaría por donde pudiéramos ver más tiempo en pantalla del maestro Jedi, porque una película tendría que durar poco más de 2 horas y sería un cierto tiempo limitado con el Jedi. Esto claro, considerando que no hicieran más películas de él, pero aunque hicieran una trilogía no tendríamos más de 7 horas de contenido visual con Kenobi. Pero si fuera, digamos, una serie de 40 minutos por episodio, con 6 capítulos totales por temporada, esto nos habla de que en una sola temporada de Kenobi tendríamos 4 horas de contenido, el doble que en una película. Y claro, si hubiera varias temporadas el resultado sería aún mayor. Para mí personalmente, una serie es el formato más adecuado porque podemos adentrarnos a profundidad en un personaje y así darle ciertas pausas e incluso también historias alternas que en una película no podrían tener cabida o que serán explicadas de forma muy escueta. Básicamente, la construcción con el tiempo va haciendo que uno, como un usuario, se vaya involucrando más con los personajes. Es por eso en gran parte el éxito del Mandalorian o con la serie de Clone Wars, que poco a poco y semanalmente hemos invertido todos horas y horas de nuestra vida en sus personajes. Sin embargo, una película es algo más efímero, y creo que Star Wars debería dejar los eventos épicos y masivos para las trilogías, y los eventos de menor escala o de personajes secundarios para las series. Todo claro, entrelazado, y creo que eso ayudará a que ambas cosas se complementen. Aunque, claro, en el tema de Kenobi, la última palabra la tendrá Lucasfilm, aunque yo personalmente espero que siga siendo una serie como originalmente se anunció. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master 6 Darth Sidious, nos cuestiona ¿por qué Darth Sidious no le quitó el sable oscuro a Maul durante su combate en Mandalore? Y primero que nada, si analizamos el combate de Sidious contra Maul en la capital de Mandalore junto al bello mural Guernica, nos podemos dar cuenta que es el maestro de los Sith que con un hábil movimiento de sus 2 sables logra desarmar aquí a Maul y separarle de sus 2 espadas, tanto su sable carmesí como el mítico sable oscuro mandaloriano. Y estas 2 salen volando y Palpatine totalmente lo ignora, porque su objetivo aquí era torturar a Maul y hacerlo sentir el verdadero terror de quien mandaba ahí para utilizarlo más tarde para matar a la madre Talzin. La cuestión es que Sidious, Masters, no pretendía ser el dueño de Mandalore ni nada por el estilo, porque técnicamente él derrota a Maul y sería ahora, si seguimos las reglas, el legítimo dueño del sable oscuro. Al maestro de los Sith no le importaba dominar un solo planeta, él iba por todo el pastel, dominar la galaxia. Por eso ahora sabemos que las espadas quedaron olvidadas ahí y que fueron totalmente ignoradas por Sidious cuando se llevó a Maul a la prisión de la aguja en Stygian Prime. Claro, para los mandalorianos esta espada era muy importante, pero para Palpatine en realidad no significaba nada en términos de su hambre de poder. Además, claro, no nos olvidemos que él tenía 4 espadas rojas idénticas. Pero bueno, el caso es que terminaría siendo Almec, a quien vimos en la serie de Clone Wars fungiendo como el primer ministro de Mandalore, quien más tarde, ya con su coraza roja y con pico sabra que mostraban su lealtad hacia Maul, el que le termina regresando la espada oscura a Lord Maul poco tiempo después de que este dueño de Mandalore fue rescatado por sus propias fuerzas de aquella prisión en la que lo había puesto los Sith, lo cual nos demuestra que Palpatine ignoró completamente el sable oscuro y que por eso Maul lo siguió teniendo hasta el final de la serie de Clone Wars. Es así que nuestra quinta y pregunta final que titula el video, proveniente de aquí de YouTube del miembro y el aprendiz Sith Francisco González, él nos cuestiona cómo supo Kylo Ren de los Sith Wayfinders. Ok, aquí debemos de tomar varias cuestiones en cuenta. Primero que nada, la fijación que Kylo Ren tuvo por Vader a partir de que supo que era su abuelo y que había roto su relación con su tío Luke, algo que fue muy importante para considerar la herencia de los Sith en él, ya que esta orden en este punto de su historia se creían extintos. Pero no nos olvidemos que un usuario oscuro, sea Sith o no, todo lo hace con el fin de dominación y conseguir más poder para ser el más fuerte. Esa es su lógica primaria. Por eso Kylo Ren buscó inicialmente a Snoke y a los caballeros de Ren para continuar su viaje oscuro de poder. Sin embargo, Snoke en los años siguientes lo instruyó muy bien. No nos olvidemos que lo enseñó a controlar caídas profundas por medio del lado oscuro de la fuerza e incluso también lo llevó hasta
hasta la cueva de Dagobah, donde ahí había entrenado Luke. Lo importante es que esto nos demuestra que con el paso de los 6 años que Kylo Ren fue el pupilo de Snoke, él pudo descubrir mucho de sus secretos, al igual que técnicas, lugares o distintos artefactos importantes que estaban relacionados a la fuerza o los Sith. Y uno de esos que sabemos que existió fue el anillo con un cristal negro que tenía Snoke en sus manos, el cual el diccionario visual del episodio 8 nos confirma que venía precisamente de las catacumbas de los restos del mismísimo castillo de Darth Vader en Mustafar, algo que se termina conectando con los Sith Wayfinders. Esto pues nos comprueba que Snoke ya había visitado Mustafar antes de tener un aprendiz o incluso ya teniendo uno. La cuestión es que Snoke, al ser Palpatine, estaba absolutamente fascinado con los Sith, y esa misma fascinación por su poder que está presente en los cómics o las novelas que hablan sobre Snoke se la pasó efectivamente a su discípulo, aunque propiamente él no fuera un Sith. Estos hechos de Snoke como maestro de Kylo y que conociera su identidad como el nieto de Vader provocó en esos 6 años que pasaron desde el rompimiento con Luke hasta el episodio 7 que Ren buscara todos los medios para tener más poder o sentir su propio lado oscuro para que lo guiara. Y con esto ahora sabemos, Masters, que Kylo Ren no solo buscó los Sith Wayfinders del episodio 9, sino muchos años antes se encontró en un lugar desconocido hasta el momento la máscara derretida de su abuelo Darth Vader, muy probablemente en sus restos en la luna santuario de Endor. Esto porque obviamente Kylo Ren lo idolatraba, como otros antiguos Sith o sus seguidores idolatraban las máscaras porque éstas aún tenían reminiscencias oscuras en ellas, cosas que claro usó Palpatine para hablarle y manipular a Kylo Ren aún más. Pero también sabemos que Kylo Ren antes buscó otras cosas, como el sable azul de Anakin Skywalker, algo que es muy notorio en los cómics y la visión de la fuerza de Rey en el episodio 7, cuando Kylo mató a un líder de un clan que tenía esta espada, una que después se perdió, porque es muy claro en esa visión de la fuerza junto con sus caballeros de Ren, porque Kylo Ren aquí se muestra con 2 mangos de espadas distintas. Sin embargo, ya como líder supremo hacia los tiempos del episodio 9, Kylo Ren seguiría buscando más artefactos oscuros diversos, como lo fue también la espada Sith de Kashun, al igual que otras cosas más que lo hicieran más poderoso. Es por eso que cuando llegó el mensaje de Palpatine a toda la galaxia que nos dicen las letras iniciales del episodio 9 sobre que se ejecutaría una orden final orquestada por el Sith aún vivo, él mismo, al verse afectado en su poder, usó todo su conocimiento sobre Snoke, su abuelo, o sobre los Sith que lo antecedieron para encontrar dónde rayos estaba Palpatine en las regiones desconocidas, y para eso los Sith Wayfinders serían vitales. Es por eso que Kylo Ren acudió a Mustafar, porque ahí estaba el castillo de su abuelo Darth Vader. Pero algo que lo termina por explicar todo de mayor medida es que, si lo recuerdan, las filtraciones iniciales de Making Star Wars y otras fuentes más sobre la historia original del episodio 9 que atinaron a prácticamente todo su guión, nos hablaban originalmente que Kylo Ren, antes de encontrar a Palpatine, se encontraría con un oráculo en forma de araña que le indicaría precisamente en Mustafar qué eran los Sith Wayfinders y dónde estaba uno de los 2 que había ahí mismo en las ruinas del castillo de Darth Vader. Esto originalmente fue una filtración, Masters, pero ya se ha comprobado por uno de los featurettes del episodio 9, al igual que del libro del arte de esta película, que efectivamente el oráculo en forma de araña existía. Y con esto podemos darnos cuenta que en un pequeño lago junto a los árboles de hierro en Mustafar, este oráculo le indicaría a Kylo Ren dónde estaba el Sith Wayfinder para que después el líder supremo hiciera su gran matanza en ese planeta. Esto con quienes custodiaban el terreno donde antes estaba el castillo de Darth Vader. Esto pues es bastante ilustrativo, Masters, porque todo cuadra perfectamente bien con la historia del episodio 9, pero al mismo tiempo era una escena de unos 5 o 10 minutos extras al inicio de la película que fue cortada en la edición del ascenso de Skywalker para que la cinta fuera mucho más corta, algo que claro repercutió en la historia del filme para que solo viéramos unos pocos segundos del planeta Mustafar con Kylo Ren en el inicio del episodio 9. Pero esto, con el hambre de poder de Kylo más la herencia de los Sith y su contacto con el oráculo araña, termina por explicar todo este enigma, algo que esperemos que se revele a mayor detalle cuando las escenas borradas de este filme se liberen en su respectivo DVD y Blu-ray el día 30 de abril del 2020. Pero si también quieres conocer más respuestas a otras grandes preguntas, como esa sobre si se conoció que los Jedi no fueron unos traidores a la República tras el fin de la Guerra Civil Galáctica, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.